Buenos días, chicos. Creo que hay algunos de allí que me conocen. Uh, Mi nombre es Sandra Sepúlveda. Soy licenciada en Educación Popular del Valle. Soy terminando ya la maestría en Educación Inclusiva Intercultural, la interpretación y traducción en lengua de señas. Y estoy vinculada con Bellas Artes ya hace 2 años como intérprete y en la PAVA soy la encargada de español como, como segunda lengua para estudiantes sordos. Tengo una experiencia bastante amplia en el tema de discapacidad con población sorda. Esta experiencia la he adquirido a lo largo de esos años y eso me ha permitido trabajar con la Secretaría de Educación, con fundaciones, en diferentes sitios. Entonces hoy vamos a hacer un repasito a la ley 1618 y al decreto 1421. Bueno, entonces hablábamos de un acercamiento a la educación inclusiva para las personas con discapacidad, la ley 1618 del 2013 y el decreto 1421 del 2017. Entonces, la ley nos dice que es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos, todo eso siempre han existido, pero muchas veces el derecho existe pero se vulnera. Entonces es que se pueda garantizar y asegurar. Estas dos palabras pues son importantes que las tengamos en cuenta porque ¿quién los garantiza? Pues el Estado, el gobierno, las leyes. ¿Y quién lo asegura? Pues las diferentes entidades que representan esto. ¿Cómo se garantiza y se asegura? Mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Pues la verdad es que ese no es solamente presentar la ley, sino que también es que reflexionemos un poquito y seamos un poquito con un pensamiento crítico de ver que en Colombia existen diferentes leyes, decretos, normas en cuanto a la discapacidad que realmente están muy bien realizados. Existe una normatividad pues muy robusta que si la cumpliéramos pues seríamos un país bastante que estuviéramos a la delantera de muchas cosas. La verdad es que sí hay muchas medidas, muchas leyes, pero no todo se cumple. Porque no hay los recursos, porque las personas no conocen cuáles son sus derechos y no los hacen valer, porque no es solamente que exista la ley, sino que las hagamos cumplir y que pues hagamos una incidencia sobre ellas para que de verdad se puedan dar, que no se queden solamente en el papel. Entonces vemos que los principios de esta ley pues son bastantes: la dignidad humana, el respeto, la autonomía individual, la independencia, la igualdad, la equidad, la accesibilidad, la diversidad, solidaridad, pluralismo. Allí las pueden ustedes las están viendo, las pueden leer, y hay unas pues que sabemos que en Colombia no son respetadas y que por eso es este tema de la incidencia que hacen las personas con discapacidad, las familias de las personas con discapacidad y las entidades y las asociaciones de personas es importante. Entonces, pues les repito, no es solamente decir aquí en esta charla, sé que no es el objetivo, pero decir, bueno, hay una ley, hay un decreto y cómo lo vemos, no, sino que también es importante que pensemos si todo esto se cumple, de verdad se lleva a cabo y se hace visible para las personas. En Colombia, las personas con discapacidad siguen siendo muy relegadas,
grupos que son minoritarios, que siguen teniendo muchas dificultades para acceder a los servicios de salud, educativos, en general al empleo, por ejemplo, aunque existen acciones afirmativas respecto a que si las empresas contratan personas con discapacidad, hay unas rebajas en temas de impuestos y todo esto, pues la verdad es que todavía es muy difícil para ellos acceder a un empleo formal. En la informalidad pues hay muchas personas que están trabajando, otras personas que en vista de que las empresas no los contratan, pues tienen que realizar sus emprendimientos y trabajar por su cuenta, pero en ocasiones pues esto no les garantiza que todos los derechos estén respetados. Entonces nosotros como personas que estamos estudiando, que ustedes están estudiando, que conocen y que van a conocer mucho más del tema, pues que es importante que hagamos ese acompañamiento en el momento pues indicado. A ver, la siguiente. Nos vamos a centrar en este pedazo, en este apartado, la educación, que dice la ley 1618, educación. Dice, promueve el acceso a una educación inclusiva en todos los niveles, asegurando que las instituciones educativas se adapten a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Aquí vemos que hay subrayado esta frase, instituciones educativas se adapten. Entonces, siempre hemos pensado que el estudiante es el que se tiene que adaptar a donde llega, y especialmente un estudiante con discapacidad. Decimos, no, pues él fue el que se matriculó aquí, él es el que se debe adaptar a las condiciones que aquí tenemos. Pues las cosas han venido cambiando, así fue por muchos años. Todavía existen instituciones con esta filosofía que el que llega es el que se adapta, y tenemos que ir cambiando eso. La educación inclusiva nos llama a eso, a que nosotros, las instituciones, las entidades son las que deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes. ¿Cómo se hace? No es fácil. Yo no voy a decir, no, pero es que eso es un tema sencillo, es un tema menor. No es fácil porque, como les decía al principio, hay condiciones económicas, sociales, hay barreras que se presentan. Entonces, pero así no sea fácil, no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer, es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, pero sí se puede realizar el proceso. Mire, tenemos una cantidad de artículos en esta ley 1618, la cual nos dice que está garantizado el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, pues en todos los ámbitos. En el acompañamiento a las familias, en la habilitación y rehabilitación, en la salud, en la educación, la protección social, trabajo, accesibilidad, transporte, derecho a la cultura, a la recreación, a la justicia, a la vivienda, en fin, en todos los ámbitos que nosotros nos desempeñemos está esa garantía del derecho de las personas con discapacidad. Pero, pues, ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, el acceso y accesibilidad. En esa parte, pues, tendrían ellos, las personas, acceso y accesibilidad en los medios de transporte, en los medios de comunicación, en las entidades de salud y a veces en las instituciones educativas. Y vemos que eso realmente no es verdad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, hay sitios donde no puede acceder porque no hay una rampa, no hay un ascensor. Las oficinas más importantes están en el segundo o tercer piso. Una persona que no esté en silla de ruedas pero que tenga una movilidad reducida no puede acceder a ciertos espacios. En el caso, pues que es el que más me toca a mí, en el caso de las personas sordas, la accesibilidad a la comunicación no es fácil para ellos. Van a una entidad y no hay quien les interprete, no tienen un servicio en línea para contactar con un intérprete. En la televisión vemos que por ley, y eso que fue una lucha de muchos años,
y pues que con la pandemia se materializó, es que en los canales nacionales haya intérprete. Solamente hay intérprete para algunos programas. El noticiero, por ejemplo, no todos los programas tienen interpretación, entonces le ponen closed caption para que muchas de las personas sordas no son proficientes en español, entonces pues están cumpliendo con la norma, pero no se está teniendo en cuenta las necesidades de las personas. Entonces una persona sorda que no sepa español puede estar closed caption, pero no sabe qué están diciendo allí. Entonces todos esos temas, mire cómo, y decimos, sí, estamos cumpliendo con la norma, pero ¿de qué forma? La norma por la norma, digo yo. Aquí decimos, ya vamos a hablar pues ya que este es el tema realmente que a ustedes como licenciados deben profundizar en este decreto. Cuando ustedes estén en las instituciones educativas públicas o privadas, van a escuchar hablar de este decreto porque allí hay una participación muy importante de los docentes. Este es un llamado para que de una vez nos vayamos poniendo la camiseta de que este decreto, los docentes tienen que ser los líderes de él y el trabajo pues va muy de la mano con los profesores. Este decreto 1421 reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Esos principios tienen los principios de calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. ¿Por qué tiene todos estos principios? Porque no solamente estamos, como les digo, hablando de educación inclusiva cuando nos referimos a personas con discapacidad, aunque en este decreto está bastante centrado en el tema de discapacidad, trastornos y las capacidades excepcionales. ¿Por qué les digo eso? Porque el decreto nos lleva a... Espérate. Aquí el decreto nos define qué es la educación inclusiva. Igual todo esto está extraído del decreto, eso lo pueden ustedes leer. Y nuevamente aquí tenemos unas palabras que están subrayadas: diversidad de características, apoyos y ajustes razonables, que es de lo que ustedes como licenciados más van a escuchar hablar cuando están en una institución. Repito nuevamente porque muchos se confunden y también me han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Este decreto solamente son para las instituciones públicas? No, este decreto lo deben aplicar tanto instituciones públicas como privadas. A partir de transición, los niños de primera infancia, los que están en jardín, en preescolar, pues no aplica con este decreto, porque allá hay otras razones que luego podríamos hablar de eso, porque ellos no tienen estos, aunque se pueden hacer apoyos de ajustes razonables en todas las edades, pues a los niños cuando están todavía muy pequeños no se les diagnostica, no se hacen esos, mucho de lo que dice este decreto. Vamos pues como a la parte más interesante que tiene el decreto y que nos habla del diseño universal para el aprendizaje DUA y el plan individual de ajustes razonables. Vamos a tener un panorama de una institución donde nos llegan diversidad de niños. Los niños ahora no están segregados como hasta hace unos años, que entonces teníamos colegios para solo sordos, colegios para ciegos, colegios para personas con discapacidad intelectual. Aunque todavía existen instituciones y todo eso, la ley nos dice que todos los estudiantes deben estar en las instituciones por igual. No que si usted tiene esta discapacidad va para tal parte, no. Todos pueden estar en inclusión. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje DUA, que yo creo que ya muchos de ustedes han escuchado hablar de él, nos dice que son diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas
en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El DUA nos lleva a reflexionar y a pensar que cuando nosotros hacemos una clase, debemos pensar en todas las personas que están allí. Por ejemplo, esta clase o esta metodología no nos permitiría pues atender a ciertas poblaciones. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y si allí estuviera una persona sorda, pues no está accediendo a la información. Por decir solamente un ejemplo. Entonces, el DUA nos dice, no hay un modelo único de estudiante. Entonces, ya tenemos que habernos sacado hace mucho rato que todos es una clase homogénea, todos son iguales, yo enseño de una sola manera y todos tienen que aprender. Pues no, yo no puedo enseñar de una sola manera porque no todos aprenden de la misma forma, no hay una única manera de aprender. Ya las neurociencias nos han demostrado que existen múltiples inteligencias, hay unas que aprenden más por la parte auditiva, otros por lo visual, otros por los táctil, por el movimiento, entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El DUA también nos dice, la educación es para todos, entonces yo tengo que pensar, todos tienen que educarse y cómo va a llegar a esa educación, cómo va a llegar lo que yo quiero transmitirles, lo que yo quiero expresar a ustedes en mi clase, cómo voy a hacer para que les llegue a todos sabiendo que todos son diferentes. Dice, las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos tipos de estudiantes y todos los niños pueden aprender juntos. No necesito entonces el grupito de los que es sordos, el grupito aparte de los otros niños, no. Todos en colaboración, cuando están juntos incluso pues aprenden mucho más porque lo que el uno no entiende, el otro sí, y jalonan ese aprendizaje entre ellos mismos. Entonces el DUA es una herramienta que la debemos aplicar para todos en general en el aula, así haya o no hayan personas con discapacidad, con trastornos, con capacidades excepcionales, porque es una herramienta y es una forma de trabajo que nos ayuda a llegar a todos. Cuando ya el DUA no es suficiente para yo poder que mis estudiantes aprendan, pues ya he caracterizado y tengo detectado que hay niños con una discapacidad, un trastorno o un talento excepcional, pues ya es necesario hacer un plan individual de ajustes razonables, el llamado PIAR. Esta es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes basados en la valoración pedagógica y social que incluyen los apoyos y ajustes razonables requeridos. Ya habíamos hablado, habíamos escuchado aquí estas palabras, apoyos y ajustes razonables requeridos. Pues los apoyos, como su nombre lo indica, es la ayuda que necesita una persona pues para hacer algo, y los ajustes razonables es una modificación que yo hago que no me implica un cambio extremo en mi aula, en mi entorno, y que no tiene grandes gastos, sino que yo, en razón de lo que estoy viendo con el estudiante, hago el ajuste para que esa persona se pueda adaptar y pueda hacer un trabajo de calidad dentro del proceso. Entonces, lo que me dice el PIAR es que se fijan metas y objetivos para los estudiantes, es individual, este es un proceso completamente individual. Yo no puedo hacer un PIAR y digo, este es un PIAR que yo lo hice a una persona sorda, entonces este me sirve también para el otro sordo, porque son personas que tienen una misma condición, pero son completamente diferentes. Parte de una valoración pedagógica, debe tener herramientas y espacios de construcción colectiva y sirve como evaluación. Es importante que ustedes sepan que este plan individual de ajustes razonables, el líder en la construcción de este plan es el docente de aula en primaria, y el director de grupo en el caso de la educación media y media y media técnica. El director de grupo es el líder de la construcción de este plan individual de ajustes razonables. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que siempre sucede, bueno, casi siempre sucede en las instituciones,
que la Secretaría de Educación envía a los profesionales de apoyo. En este caso, como les decía, esa era una labor que yo desempeñaba en la Secretaría de Educación, y somos personas que tenemos el conocimiento, la formación en estos temas. ¿Y qué le dice el profesor a uno? No, pues haga usted ese PIAR porque yo de discapacidad no sé nada. Nosotros no tenemos que ser expertos en discapacidad para hacer un plan individual de ajustes razonables. Debemos ser expertos en pedagogía, en didáctica, que es lo que nos atañe a nosotros como licenciados. Nosotros realmente ninguno de una licenciatura, a menos pues de que sea una licenciatura en educación especial, salimos expertos. Nosotros lo que tenemos que saber muy bien es de pedagogía, de didáctica, de evaluación de currículo, que es lo que nos atañe realmente a nosotros. Entonces, si yo tengo una estudiante con una discapacidad, trastorno, cualquier condición de estas, yo parto de una valoración pedagógica. Esa valoración pedagógica se hace en los 3 primeros meses que se inicia el año escolar. Entonces yo tengo 3 meses para hacer esa valoración pedagógica, mirar cómo aprende esa persona, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y sus debilidades no para centrarme en lo que no puede hacer, sino que para centrarme en lo que sí puede. Cómo es su entorno familiar, quién lo acompaña, cómo es su condición de salud, si tiene seguimiento médico, terapéutico. Debo en esos 3 meses armarme de toda esa información para poder yo hacer esa valoración pedagógica, y es la herramienta que me sirve. Toda esa insumos son los que me van a servir para hacer el plan individual. Luego, cuando ya tengo toda esa información, pues hay unos formatos que son los que se deben hacer. Es un formato del PIAR. Ahorita van en la versión 15, que tuvo unas modificaciones. Allí nos hablan de toda esa caracterización del estudiante, su edad, cuándo nació, quiénes son su familia, dónde vive. Es una caracterización inicial, cuáles son su diagnóstico, si lo tiene, todo eso, y cuáles son las barreras que se están presentando. Las barreras, tenemos las barreras comunicativas, físicas, actitudinales, del espacio. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Con ese plan individual, pues eso me va a permitir, cuando yo ya tengo la valoración pedagógica, eso me permite ver cuáles son las dificultades que el niño tiene para acceder a ciertos aprendizajes. Pues en matemáticas tiene dificultades para hacer sumas, para conceptos abstractos. En lenguaje tiene otras, y también me estoy fijando, en matemáticas tiene unas dificultades, pero qué cosas se le facilitan a él, o cómo yo desde docente, en el caso de ustedes como licenciados en artes escénicas, el movimiento, qué cosas se le dificultan a él, pero cómo lo puedo yo llevar haciendo esos ajustes y esos apoyos a que él pueda hacer eso también que hacen sus compañeros. No, bueno, a él se le dificulta hacer algunos movimientos, entonces que él no los haga. Que entonces, mientras que los compañeros están moviendo, este niño que no puede hacer ese movimiento esté dibujando. Pues no, la idea es que busquemos los apoyos y los ajustes razonables para que el niño también pueda hacer la misma actividad que sus otros compañeros, ¿cierto? Entonces no es cambiar el objetivo de aprendizaje, sino cómo va a llegar a esa meta. Todos podemos llegar a la meta, sino que llegamos por diferentes caminos. Cuando ya tenemos realizado este plan de ajustes razonables, en el cual participa, como ya les decía, el docente de aula, que es el líder de este trabajo, puede participar el docente o profesional de apoyo. Es importantísima la participación de la familia, participa el mismo estudiante y los compañeros. También hay un momento del PIAR que la parte administrativa, directivos, docentes participan de ello, porque la institución también debe hacer ajustes cuando es necesario. Entonces, todo este
todo este plan individual es como mi hoja de ruta que yo voy a tener, el cual no es que yo lo haga, los chicos ingresan en enero, pongámoslo en febrero, marzo, abril, en mayo ya tengo que tener la valoración pedagógica y tengo que tener el PIAR, ya está en construcción, prácticamente ya finalizándolo. Y no quiere decir que entonces yo con este PIAR que realicé entre mediados de abril, mayo, ya ese me va a servir para todo el año. No, yo ese plan lo debo ir evaluando cada 3 meses para ver cómo va avanzando, qué dificultades se han encontrado, qué cosas puedo continuar haciendo y qué otras se requiere que hayan cambios para que sea efectivo. En el caso de los niños que entran, de los estudiantes que no entran pues como a tiempos en el mismo mes que entran todos, cuando él entra se puede solicitar, si viene de otra institución, si tenía PIAR, que lo aporten para ir uno mirando cuáles eran los ajustes y apoyos que tenían, y el docente pues tiene un mes para hacer esta valoración pedagógica y el PIAR. No quiere decir que entonces si entró en mayo, por allá dentro de 3 meses voy a tener todo eso, no. Con ellos sí se tiene un mes para hacer este trabajo. Entonces, nuevamente les invito a que ustedes ahonden en estos temas, que siempre sepamos que el PIAR, el DUA, todo eso son herramientas que el docente tiene para que pueda garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que nosotros no tenemos que decir, no, es que yo de discapacidad no sé. Bueno, sí nos podemos empapar de la discapacidad, por eso es importante leer la historia clínica, indagar, preguntar, pero que no nos centremos en la persona con discapacidad, que no nos centremos en la discapacidad, sino que nos centremos en las capacidades. Todo el mundo, por más discapacidad que tenga, más trastorno que tenga, siempre tiene habilidades. Entonces, nosotros que tenemos que pues mirar esas habilidades y cómo las podemos adaptar y aprovechar para que el estudiante pueda avanzar con una garantía y que pueda hacer un proceso educativo bien, de calidad, no que los estudiantes que hemos visto por muchos años que están en el aula, que no hacen el mismo trabajo, sino que hacen un trabajo muy diferente a los otros y siempre ganan el año porque pues muy juicioso, no. Y cuando se va a hacer una evaluación, pues no saben nada de lo que se trabajó en el año, nada de eso saben, porque pues no se hicieron esos ajustes ni los apoyos que la persona requería para que aprendiera igual que aprenden sus otros compañeros. Entonces, es muy, muy importante que ustedes como licenciados se vayan interiorizando, se vayan dando cuenta de que todos los docentes especialmente somos los responsables de hacer este plan individual, que no es la persona que más sepa de discapacidad, que es la persona externa, que una entidad externa que me va a venir a ayudar, que es el psicólogo, que es el fonoaudiólogo el que hace este plan. No, el líder de este plan es el docente, es el que se tiene que poner al frente de él y hacer este trabajo. No sé, pues esa sería como la parte así gruesa del tema. No sé si tienen dudas, preguntas. Listo, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguro? Perdón, si se pueden acercar un poquito porque se oye súper lejos. ¿Eres Sandrita? Sí, hola. ¿Quién me habla? Que no la veo. Karen. Ay, hola, Karen. Cuando hablabas de la ley 1618 de las instituciones que deben de estar adaptadas, ¿de dónde salen los recursos? Es decir, Pues, digamos, por infraestructura, algunas instituciones no pueden ser remodeladas. ¿Qué se hace en esos casos cuando, digamos, los sectores están más cerca pues, de estas personas con discapacidad? Pues mira, pues ellos hablan, por eso se hablan de decreto y todo eso.
En las instituciones públicas, pues el gobierno es el que debe apropiar todos esos recursos. Ellos deben garantizar que todos esos recursos... Hay instituciones que son pues muy antiguas y entonces pues vamos a ver y claro, y uno dice, ay, ¿eso por qué no está actado? Porque pues son construcciones muy antiguas que no tienen esas formas. Por eso se habla de ajustes. Entonces pues ellos deben buscar la forma. Bueno, si no podemos poner una rampa, si no podemos poner un ascensor, pues ¿cómo vamos a adaptar las oficinas? Si la persona necesita ir a tal oficina y esa queda en el tercer piso, entonces la institución debe pensar cómo va a hacer esas adaptaciones y esos ajustes, porque pues sí, realmente hay sectores y hay edificios que es muy difícil hacer pues una remodelación completa, pero la institución debe pensar, entonces, la persona, pues aquí todos los días no vienen personas con discapacidad física, entonces no necesitan subir todos los días a mi oficina, pero cuando llegue, si no hay la rampa, si no hay el ascensor, pues el funcionario debe bajar y atender a la persona. Eso sería uno de los ajustes pues más pues como más sencillo, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, en el sector de salud, sí se debe garantizar porque pues a todo el mundo no se puede atender en un mismo espacio. Hay momentos en que va a requerir de un examen y se necesita que suba a un tercer piso. Entonces, ¿cómo se van a adaptar cómo se va a adaptar esa institución? Y en el caso pues de las instituciones privadas, pues sí, ellos se tienen que pensar también este tema. Esa ley es prácticamente una obligación, o sea, no es solamente para instituciones públicas, sino en general para todos. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. En el caso de que yo en quinto de primaria tenga un estudiante sordo, le hago el PR porque yo soy la profe, la directora del grupo. ¿Cómo o qué en la ley, qué es lo que permite que ese estudiante tenga un profesor intérprete? Hay por ejemplo, la ley 1618, en un apartado número 2 dice, entidades territoriales certificadas en educación deberán. Entonces hay el numeral J, dice, proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros, intérpretes, guías intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución. O sea, dependiendo. Bueno, y sabemos que ya pues muchos de ustedes que han tenido aquí la oportunidad de conocer a una persona sorda, no todas las personas sordas pues son usuarias de la lengua de señas, ¿no? Entonces, si nos llega esa persona y es usuaria de la lengua de señas, por ley, la ley 1618 nos ampara y decimos, bueno, necesitamos el servicio de un intérprete. Y en el caso en el que el rector haga el requerimiento y no le envíen el intérprete, ¿qué hace el profesor? Pues tenemos medidas como por ejemplo la tutela. Hasta hace pocos años los estudiantes debían de interponer una tutela para poder tener el servicio de interpretación. A pesar de que estaba la ley, a pesar de que se sabía que se necesitaba, no enviaban los intérpretes porque por ley dicen ellos, no, pues si hay un solo estudiante, no, que si tengan que haber 5, que tienen que, no, pero pues la ley aquí no nos habla de números, que tiene que haber tantos, no, la ley 1618 pues es la que ampara esta situación. Listo, y ahora tú mencionaste como esos recursos a los que tienen derecho, como el intérprete, el guía intérprete y el modelo lingüístico. ¿Tú nos podrías hablar de la diferencia entre cada uno de estos? Sí, pues el intérprete es para las personas que son sordas, que tienen una visión normal, una persona sorda, usuaria de lengua de señas. Entonces el intérprete, que es como el caso que ustedes han visto acá en Bellas Artes, Carmen es una persona usuaria de lengua de señas y que yo estoy como intérprete de ella, ¿no? Los guías intérpretes son las personas que acompañan a las personas que tienen discapacidad, que son sordociegos.
Entonces allí la interpreta por ser sorda y lo guía, pues porque no puede ver, porque es una persona ciega. Y el modelo lingüístico es una persona sorda, usuaria de la lengua de señas, que se identifica con ser sorda, que se identifica con la comunidad sorda, que tiene un muy buen nivel de lengua de señas, que es muy proficiente en lengua de señas y que tiene ahorita no les están exigiendo pues que tenga un nivel educativo que tenga una licenciatura, una tecnología, pero que sí se identifica mucho con la lengua y la cultura sorda. Y esta persona está acompañando al docente y al intérprete en el aula, porque hay cosas que uno como intérprete, pues nosotros podemos estar muy cercanos a la cultura sorda, pero no alcanzamos a entender toda la dimensión de lo que es ser sordo. Entonces nosotros pasamos una información y, por ejemplo, un niño y yo la transmito de una forma y se la paso de otra forma y el niño sordo o el joven sordo no me entiende. Entonces lo que hace el modelo lingüístico es retomar la información que yo di y pasársela y explicársela de otra forma, con movimientos, con dibujos, con cosas que la otra persona sorda lo pueda entender. Pues aquí les cuento una anécdota. Por ejemplo, Carmen ha sido por muchos años, la estudiante que tenemos acá en Bellas Artes, ha sido por muchos años modelo lingüístico. Ella tiene un nivel muy, muy bueno de lengua de señas. Entonces ella tiene otras estrategias que de pronto uno como oyente no alcanza a entender, y tiene otras estrategias para hacerle comprender a un niño, a cualquier persona sorda, no hablemos solamente de un grupo, sino a cualquier otro sordo, de hacerle entender la información que yo como intérprete oyente estoy dando. ¿Qué otra inquietud? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay otra. Sí, se acerca por favor para escucharla. Sandrita, una pregunta. O sea, ¿a ti te contrata la institución o te contratan los estudiantes? Bueno, en este momento, que gracias a todas estas leyes, los que contratan son las instituciones. Antes, en el caso de los sordos, por ejemplo, para una persona sorda tener un intérprete, la familia o la persona sorda tenía que pagar de sus recursos a ese profesional. Ahora las instituciones, con esta ley 1618, las instituciones son las llamadas a que sea la institución la que contrata y la que paga al profesional. Antes llegaba una persona sorda a estudiar, diga, en el bachillerato, en el nivel universitario, llegaba la persona sorda, se matriculaba, empezaba sus clases y la institución no se movilizaba a hacer el contrato no, si usted es sordo, pues usted necesita un intérprete, consígalo y páguele. Pues las personas no tienen los recursos suficientes, la mayoría no tienen los recursos suficientes para pagar a este profesional. Entonces las instituciones, esto es lo que obliga la ley 1618, que son las instituciones las encargadas de conseguir al profesional. Cuando Carmen llegó, ya el profesional estaba contratado, ya sabía que venía una persona sorda, que se necesitaba de intérpretes, y hay que hacer todas las adecuaciones que se vayan requiriendo. Vale, Sandra, muchísimas gracias. Bueno. Yo tengo una última pregunta con ¿Sí? Los estudiantes de baja visión. A ellos en las instituciones les proveen de documentos en braille. Pues a ver, en las instituciones generalmente o normalmente pues no hay la impresora braille y todo eso, pero sí hay, por ejemplo, la biblioteca acá en el Centro Cultural de Cali, por ejemplo, hay una impresora braille, en la biblioteca departamental también hay. Entonces lo que el profesor debe hacer es
pues anticipar lo que necesita, tener diferentes estrategias, y si necesita un documento que esté en braille, pues hacer la solicitud para que lo impriman. ¿Sí? Entonces, en este momento no le podría decir si eso tiene un costo, si por ser entidades públicas se lo hacen así, pero sí hay la forma en que se pueda tener ese documento, porque no todos, muy pocos libros hay en braille. Entonces, pero sí el docente lo que hace en su planeación es anticipar a qué va a necesitar ese documento en braille y hacerlo imprimir. Listo, muchísimas gracias. Bueno, espero que haya dado luces en algo, y pues siempre estamos con la disposición para continuar explicando lo que sea necesario. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao, hasta luego.